Hola amigos, bienvenidos a Miedo a lo Desconocido. En esta oportunidad hablaremos acerca de algunos tips de escritura y partiremos hablando sobre qué se necesita para comenzar a escribir. Es una pregunta muy recurrente, sobre todo en aquellos que aún tienen un poco de miedo para comenzar a escribir sus primeros textos. Mi consejo, por lo general, es que se atrevan, que partan escribiendo. Luego también hay que tener algunas consideraciones, ¿no? La ambición en esta primera etapa no es del todo recomendable. Creo que es necesario la mesura, es necesario que pensemos en qué escribir y en ese sentido, al pensar en qué escribir, viene enseguida tal vez lo más sencillo, lo que yo también recomiendo, que es escribir acerca de cosas cotidianas y que estén cercanas también a nuestra propia vivencia. Por ahí en algún capítulo más adelante hablaremos acerca de, de cómo reflejar ciertas emociones en la narrativa y en lo que nosotros escribimos y aquello tiene que ver sin duda directamente con nuestra experiencia, ¿no? Con nuestras vivencias. También recomendarles que escriban breve, que piensen en textos eh, como cuentos en una primera instancia, que no piensen en novelas. Primero, siento yo, hay que tener la experiencia de haber escrito un relato medianamente eh, en condiciones de ser leído en cualquier parte por cualquier persona que tenga las características de un relato, que también las hablaremos más adelante. Y eso principalmente, como les menciono, que no se le escape este proyecto de escritura de las manos. Muchos tienen anécdotas, tienen historias, tienen una serie de ideas ya definidas o predefinidas para escribirlas. Bueno, háganla como un cuento, utilicen pocos personajes o tal vez un personaje único, tal vez también eh, la tercera persona sea más interesante porque les permite manejar más los tiempos, manejar también el conocimiento que esta tercera persona, al ser por lo general una persona omnisciente que lo sabe todo, es mucho más fácil también entrar en el relato y poder contar ciertas cosas, ¿no? Eso es una de las cosas que yo les puedo señalar. Otra que es de suma importancia y es algo que muchos tienen miedo, que tiene que ver con que su texto se parezca mucho tal vez a su influencia, tal vez a sus referentes. No hay por qué tener miedo, ¿no? Son nuestros primeros textos. No podemos pretender que con nuestros primeros textos vamos a inmediatamente publicar un libro o se va a guionizar nuestro cuento para hacerlo una película, vamos a ir a Hollywood como a veces un poco el ego nos juega en contra, ¿no? Y pensamos que lo que estamos haciendo es lo mejor. Está bien creerse el cuento, pero también tenemos que considerar que todo esto se trata de la experiencia y la práctica. Entonces, no hay que tenerle miedo a la influencia. Lo más probable es que nuestros primeros textos se parezcan mucho a nuestros maestros. En literatura fantástica nos vamos a parecer sin lugar a duda a Poe en un principio, a Lovecraft, dependiendo del tipo de terror que queramos desarrollar, ¿no? Entonces, a no tenerle miedo a eso, a medida que vayamos escribiendo y progresando, vamos a ir encontrando nuestra propia voz, que es una particularidad del escritor y que se encuentra en la práctica, ¿no? No se parte con esa, esa propia, esa propia voz. También es importante que nuestros relatos los podamos editar adecuadamente, podamos una vez escritos, dejarlos un poco ahí en la congeladora, un par de días, volver a revisarlos y una vez que lo leamos varias veces y vayamos corrigiendo ciertas cosas como la puntuación, como la ortografía, hoy en día los ordenadores
y sobre todo el Word, que es el programa que más se utiliza en la escritura, generalmente te va indicando cuáles son los problemas de escritura, al menos los más obvios, y luego nosotros podemos eso irlo mejorando también como suena. Tenemos que leer nuestro texto en voz alta. Recordemos que la narración viene del relato oral, por lo tanto tiene que ser un texto que al ser leído en voz alta también tiene que tener cierta continuidad, ¿no? Tiene que tener una especie de ritmo, una música implícita al texto. Así que es necesario también darle esa mirada y esa vuelta. Y también tenemos que compartir. Tenemos que compartir nuestros textos, buscar uno o un par de lectores ceros, mostrarle nuestro trabajo, ver qué es lo que opinan. También tenemos que tener la suficiente humildad para asumir estas, no sé si críticas, pero tal vez sugerencias en torno a mejorar el texto. Así es que si queremos realmente avanzar y desarrollar la escritura, tenemos que también tener ese cuero duro para soportar estas críticas, siempre y cuando también sean, cierto, en un afán constructivo. El lector cero es importante porque nos irá entregando luces. No todos los lectores ceros tienen la misma opinión, así que es bueno que compartamos el texto entre algunas personas de confianza, no necesariamente un escritor, pero sí alguien que nosotros tengamos algún conocimiento de que tiene saberes, o que lee o que maneja algo el tema que le estamos entregando. También puede ocurrir que se lo entreguemos a alguien que no tenga idea de lo que nosotros estamos intentando desarrollar y que también nos dé una opinión interesante. Eso nunca se sabe, pero es necesario compartir. Y una vez que hicimos ese ejercicio de corregir, de editar, de compartir, de oír, de volver a corregir, ya tal vez estamos en condiciones de comenzar a compartir los textos. Ahora, ojo, los primeros cuentos que uno escribe no necesariamente son cuentos para ser publicados, ya sea online, ya sea para participar en concursos, sino que son parte de nuestra práctica. Yo siempre comparo la literatura con otras artes, ¿no? Y en este caso con la pintura. Cuando nosotros partimos pintando nuestros primeros bocetos o nuestras primeras pinturas completas, no son para ir a una galería de arte o para intentar venderlas, sino que son parte de nuestro proceso. En la literatura ocurre exactamente lo mismo. Así es que hay que tener paciencia, hay que ir poco a poco y eso, atreverse nuevamente, lo que dije al inicio, en literatura, en narrativa y en este caso en cuento, lo importante es atreverse, poner nuestras ideas y nuestros recuerdos en un lenguaje narrativo, en un lenguaje que sea posible de ser contado, ¿no es cierto? Y espero puedan seguirme. Yo voy a seguir dando tips de escritura. Tengo más de 10 años en la narrativa, soy editor y tengo ya algunos libros publicados, así es que creo que además hago charlas, hago talleres de escritura, así es que creo que tengo una mínima posibilidad de poder entregarles el conocimiento que tengo. Así es que nos seguimos en otras cápsulas de escritura en Miedo a lo Desconocido, y espero que esto les haya servido. Un abrazo y nos vemos.